todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas, Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola amigas, un episodio más. ¡Ya sé! ¡Qué emoción! Sí, el tema de hoy está súper interesante. Súper interesante, mucha información que esperemos que sea bendición para nuestros oyentes. Y de hecho vamos a hablar de la Biblia porque hemos visto que hay ideas erróneas de la Biblia, como por ejemplo que es un libro lleno de reglas o que es un libro tal vez que contiene errores o que es muy difícil de leer. No sé, ¿ustedes han escuchado alguna otra idea? O que ya no es relevante, que ya no aplica para nuestra vida. Sí, es cierto. O que presenta a Dios como Dios es un tirano viendo a ver a qué hora te equivocas para, ¡pum!, aniquilarte. Ándale, eso es muy común. O tal vez como un amuleto de la buena suerte, ¿no? Como También, que si la tenemos o si la traemos en nuestros viajes nos va a ir bien. Sí, o la pongo abajo de mi almohada para que todo salga bien y sueñe bonito, o no sé. Sí, y es por eso que hicimos este episodio, porque queremos explicar qué es exactamente la Biblia, cómo se compilaron todos estos libros, quiénes son sus autores, quiénes era su público, qué otras preguntas contestamos, si es relevante para nuestra vida. Ajá. Y al último vamos a dar unos tips de cómo hacer un estudio de la Biblia, cómo leer la Biblia, ¿no? Sí, leerla y aplicarla. Leerla y aplicarla, sí. Y antes de empezar con nuestra primera pregunta, quiero decir que vamos a estar usando palabras que son transliteraciones, que significa que son palabras de otro idioma, pero que las usamos en nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra canon, que significa regla de medir. O sea que con esta regla de medir se midió la verdad, la Biblia. Y otra palabra, pues la Biblia, que viene de la palabra biblioteca, que es un conjunto de varios libros en un libro. Pero cuéntanos, Anelisa, ¿cómo se compilaron los libros de la Biblia? ¿Cómo se compiló la Biblia? Pues mira, la Biblia que tenemos hoy en día es normalmente impresa en un solo libro, pero más de 1000 años la Biblia fue leída, por volúmenes separados o por rollos. Entonces, a través de que los años de que la Biblia fue escrita, los creyentes tenían que reconocer si los libros eran autoritarios o no. Por decir, los judíos reconocieron la Torá, que es la ley, la Nevim, los profetas, la Ketuvim, los escritos, como autoritarios. Ahora, la Biblia cristiana protestante reconoció el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento contiene el Pentateuco, la historia, poesía, sabiduría y profetas. Y luego el Nuevo Testamento contiene los evangelios, las epístolas paulinas y las epístolas generales. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito aproximadamente del 1400 al 430 a.C. Y podemos ver que dentro de las escrituras, como Dios mismo da como un estándar o da unas instrucciones sobre si las palabras eran proféticas o no, o sea, si realmente eran verdaderas y si realmente venían de él. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, 20 al 22 dice: pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será una señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción, no le temas.
Entonces, no cualquier persona o cualquier profecía era reconocida. O sea, vemos que hay como un un reconocimiento progresivo de los profetas de Dios, si realmente verdaderamente expresaban lo que Dios quería decir, y luego sus escrituras eran preservadas. Hasta lo podemos ver en el Nuevo Testamento, como Jesucristo y sus apóstoles manejan las escrituras ya como autoritarias. Hacen citas del Antiguo Testamento y ya lo vemos como que ya están completas, ya está cerrado el canon del Antiguo Testamento. Por decir, Jesús dice en Juan 10:35, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, hasta Josefo, un historiador judío de la primera centuria, menciona que el canon judío fue completado desde los tiempos del rey de Persia, Artajerjes, que fue aproximadamente en los años 400 antes de Cristo. Sí, y ahora que mencionas precisamente el canon judío, voy a aquí intervenir para hablar un poco acerca precisamente de esos manuscritos que compilaron lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, los manuscritos, para empezar, manuscritos ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, son material que se utiliza para revisar el texto original de la Biblia. Entonces, los primeros manuscritos, como lo comentabas al principio, Annalisa, eran más bien rollos, ya sea de papiro, o eran rollos de pieles de animales donde se copiaban las escrituras hebreas a mano. Y las personas encargadas de copiar esas escrituras se llamaban escribas. Ahora, durante la época medieval, que fue más o menos entre el año 500 al 900 después de Cristo, existió un grupo de escribas llamado, o conocidos como los masoretes, que se encargaron de estandarizar el texto hebreo. ¿Qué quiere decir esto? El texto hebreo era, originalmente simplemente son consonantes, no tienen vocales. Lo que hicieron estos masoretes fue agregarle las vocales para que de esa manera se pudiera facilitar su lectura, y los masoretes escribieron basándose en manuscritos, volvieron a escribir los diferentes libros del Antiguo Testamento. Esos manuscritos los pasaron a uno nuevo, y a esos manuscritos les llamamos textos masoréticos, que son las principales fuentes de donde se obtuvieron las escrituras que hoy compilan lo que conocemos como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Entonces, dentro de estos textos masoréticos hay varios códices, así se le llama, de donde se sacan, por ejemplo, los libros de profetas o la ley. Ahora, lo único con esta situación es que había un problema. Como ya lo mencioné, estos masoretes, estos escribas, compilaron estos manuscritos en la época medieval. Entonces, por muchos años, esos manuscritos medievales era todo lo que se tenía. Y si nos ponemos a pensar cuándo sucedió o cuándo se compiló originalmente el Antiguo Testamento, o sea, hay muchísimos años de diferencia pensando que se compiló antes de Cristo. Y no fue hasta más o menos en el año entre el 1940 a los 1950, o sea, no tiene todavía ni siquiera 100 años, que se descubrieron los famosísimos rollos del Mar Muerto, que de alguna manera creo que mucha gente está familiarizada al menos con ese tema. Pero bueno, estos fueron manuscritos que ya cuando los historiadores y arqueólogos los sacaron de estas cuevas que estaban precisamente que están todavía cerca del Mar Muerto, que se llaman Wadi Qumran, y compararon esos manuscritos para ver su historicidad, se dieron cuenta que eran de alrededor del año 70 antes de Cristo, o sea, mucho más antiguos que los medievales de los masoretes. Entonces, gracias a estos manuscritos,
se pudieron entonces comparar con los textos masoréticos, ya que esos manuscritos tenían alrededor de entre 50,000 a 60,000 fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther, que es un libro histórico muy debatido entre si debería de estar en el canon o no. Y bueno, no tiene tanta relevancia porque simplemente es un libro que nos cuenta historia, no nos da doctrina esencial ni nada. Pero bueno, esa es más o menos como la relevancia que tienen precisamente los manuscritos y de dónde se han podido compilar el canon que tenemos hoy en día. Y ya para finalizar este punto del que estoy hablando, simplemente quiero compartir cómo, ya que se tienen esos manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo, tienen que pasar por un proceso donde se estudian a detalle y ese proceso se le llama crítica textual. Entonces hay personas encargadas específicamente de esto. Nosotros en el seminario tenemos un profesor, el doctor Wallace, que su trabajo literal es ir alrededor del mundo a ver manuscritos y observarlos y compararlos, y ha escrito mucho al respecto de este tema. Entonces, de manera general, este proceso de la crítica textual tiene 4 etapas. Primero se colectan los manuscritos, después se desarrolla una teoría o una metodología para reconstruir la versión que más se acerque al texto original, y después de eso se reconstruye la transmisión histórica del texto y finalmente se evalúan las variantes, es decir, las diferentes lecturas de los manuscritos a la luz de la evidencia textual, a la luz teológica y también histórica. Entonces es importante conocer esto porque realmente, o sea, hoy nosotros vemos la Biblia y tenemos el canon ya ahí, pero vaya, para que ese canon llegara a nuestras manos, tuvieron esos manuscritos que pasar por muchos procesos que requiere de arduo trabajo, y personas que aún lo hacen hoy en día, como nuestro profesor, el doctor Wallace, son personas muy preparadas que viven de eso. Sí, entonces eso es más o menos cómo se compiló el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento pues fue escrito aproximadamente entre los 40 y los 90. Y dentro de estas escrituras del Nuevo Testamento vemos que hay un reconocimiento de autoridad. Vemos, por decir, que el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, pero hay como una última palabra de revelación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, por eso consideramos también autoritario el Nuevo Testamento. Entonces, un ejemplo, segunda de Pedro 3:16, vemos cómo Pedro habla de los escritos de Pablo como las escrituras. Y luego también vemos en Colosenses cómo Pablo habla de mandar su carta a una iglesia y a otra iglesia y a otra iglesia. O sea, podemos ver que cómo estos escritos eran reconocidos como autoritarios. Y luego finalmente, ya para el tiempo de la iglesia primitiva, ya vemos como un reconocimiento implícito de la autoridad de estos 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, los padres de la iglesia como Ireneo, Gregorio, Ignacio, etcétera, citan el Nuevo Testamento. Y ahora, había escritos, claro, circulando que no eran parte del canon, o sea, como el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Nicodemo y la Epístola de Bernabé, y no llegaron a ser parte del canon porque realmente la comunidad cristiana primitiva fue muy cautelosa en reconocer aquellas escrituras que solo habían sido inspiradas, apostólicas, o también hasta seguidores de los mismos apóstoles, y claro, con sana doctrina. Claro, sí. Y también, o sea, ya hablamos del antiguo, del nuevo, y luego también existen estos libros
que se llaman libros apócrifos, que apócrifa significa escondidos, o sea que estamos hablando de libros escondidos. Y no significa que nos los hayan escondido o que no quieren que los leamos, al contrario, sino que porque no fueron reconocidos por el concilio conservador. Y esto fue por varias razones. Se ven errores geográficos, han encontrado errores históricos y contradicciones con la doctrina protestante. También vemos que, por ejemplo, normalmente los 66 libros que sí fueron reconocidos se citan entre sí. Y, estos 66 libros no citan a los libros apócrifos. También uno de los ejemplos que vemos que están con la doctrina protestante es de que en los libros apócrifos vemos que podemos hacer oraciones a personas que ya están fallecidas, pero se contradice con uno de los libros que sí fue reconocido, que está en el Nuevo Testamento, que es 1 Timoteo 2:5. Vemos que ahí dice que solo Jesús es nuestro mediador. Entonces, esa es una de las razones por la que, por ejemplo, que es un error que se contradice con la doctrina protestante. O sea, sí se pueden leer estos libros porque es como si leyéramos libros del historiador Josefo que mencionabas, Annelisa. Nos ayudaría a entender la historia, ¿verdad? Pero estos libros apócrifos, sí los podemos leer porque tal vez nos van a ayudar a entender más de la cultura, pero no se consideran inspirados. Sí, sería como, por ejemplo, el equivalente a hoy en día leer un libro cristiano o un libro muy bueno de ética y de moral, que dice cosas muy interesantes que las puedes utilizar, pero no por eso ya lo vamos a incluir ahora en la Biblia. Sí, o sea, tienen su valor, pero no son inspirados, ¿verdad? Totalmente. Así es, sí. Pero para que fueran reconocidos como autoritarios estos libros, para que fueran parte del canon, tenían que pasar por 3 etapas muy importantes. Primero, el libro tenía que ser escrito y compuesto por el autor original. Luego, el libro circulaba entre las comunidades y también era usado, o sea, practicado. Primero como en, pues, rangos pequeños y luego ya después circulaba en grandes rangos. Y obviamente se tenía que recolectar ese libro y a veces hasta circulaba con otro rollo. Y finalmente los libros se reconocían como autoritarios y ya como un canon cerrado. Así es. Y bueno, esta primera parte del episodio fue muy intensa porque obviamente lo reconocemos, pero sí es muy importante saber que la Biblia no pasó por arte de magia o que alguien dijo, ya, escriban ahí lo que sea y repártanla. No, o sea, de verdad fue un proceso, ha sido un proceso muy, muy específico, muy cuidadoso, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a... ¿Sí? Imagínate, o sea, no tenían la tecnología que tenemos ahorita. Ay, también es. Exacto. Y pasó alrededor de todo el mundo. Sí. Correcto. Sí, copiado a mano y bueno, mucho rollo, pero gracias a Dios ya tenemos hoy en día la Biblia, ¿verdad? Y bueno, vamos ahora a proceder hablando específicamente de quiénes fueron estos autores de los libros de la Biblia y a qué público iban esos libros dirigidos. Sí, la Biblia no fue escrita por un solo hombre. O sea, de hecho, a través de los años Dios usó a varios hombres para escribir la Biblia. Alrededor de 40 hombres la escribieron y claro, cada quien con diferentes estilos de escribir, diferentes públicos, diferentes antecedentes. Entonces, cada autor escribió su libro para una audiencia en especial. O sea, por ejemplo, hay que pensar en el libro de Mateo. El libro de Mateo fue escrito por Mateo, el recaudador de impuestos, y escribió su libro específicamente para la gente judeocristiana. Ahora, el libro de Lucas.
escrito por el Lucas el médico. Él escribió su libro específicamente para los gentiles, para todas aquellas personas que no eran judías. Sí, y eso es muy importante porque, o sea, dices que son 40 autores diferentes. Ahora imagínate, fue en un lapso de 1300 años. O sea que vivieron, cada uno vivió diferentes épocas totalmente diferentes, tal vez. Eh, y, y es que la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos expresamos, la forma en la que vemos las cosas se van formando también dependiendo de nuestra personalidad, del trasfondo, la educación, la época, por ejemplo, con los autores y la situación en la que vive cada uno de este autor. O sea que cada autor va a hablar de diferente forma, va a ver las cosas de diferente forma y, como dices, tiene una audiencia diferente. Y en cada libro a lo mejor vamos a encontrar una forma literaria o varias formas literarias como las escriba este autor. Sí, es verdad. Y también algo importante es el propósito o el rol que cada autor tenía al escribir su libro específico, era transmitir el mensaje que había recibido de Dios. O sea, Dios le había dado a cada autor un mensaje para transmitir, un público al cual dar ese mensaje, como ya lo habían mencionado. Y cada uno de esos autores entonces toma ese mensaje y contribuye desde un punto de vista histórico, específicamente desde su propia meditación teológica, obviamente su propio estilo literario y lingüístico, pero sin alterar ese mensaje que Dios les había dado. Entonces, es importante también saber que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los autores encargados de escribir esa parte estaban mostrando a través de todos esos libros del Antiguo Testamento cómo Dios había escogido a un pueblo específicamente para mostrar la gloria de Dios entre las naciones. Entonces, entre narrativa, entre historia, entre poesía, entre profecías, vemos todo eso, ese propósito. Y después en el Nuevo Testamento vemos específicamente historias acerca de la vida de Jesucristo, milagros, su muerte, resurrección y sus enseñanzas. Y vemos después también cómo la primera iglesia ocupa esas enseñanzas y las transmite a través de cartas y otros libros. Entonces, cada testamento tiene una función específica y públicos destinados para algo especial. Oye, entonces como vemos que cada autor le hablaba a una audiencia diferente y eran épocas diferentes, entonces estamos viendo que hay diferentes contextos. Exacto, o sea, porque cada libro fue escrito por diferente autor y diferente audiencia, pues nos podemos asomar un poquito al contexto en el que fue escrito, ¿no? O sea, por ejemplo, el contexto en el que fue escrito el libro de Éxodo, donde relata la liberación del pueblo de Israel de los egipcios, pues es muy, muy diferente al libro de Esther, donde el Señor usa la belleza de una mujer, su posición como esposa del rey y también su obediencia para salvar al pueblo de Israel de una masacre. Entonces son contextos muy diferentes. Así es. Y bueno, en esto del contexto precisamente, es importante recordar que como ya lo habíamos dicho, la Biblia, ok, sí es una colección de 66 libros, pero a la vez también es la unión de esos 66 libros, o sea, es uno solo. Y es por eso que algo tan simple como estoy leyendo, estudiando un pasaje y leo lo que está antes y lo que viene después de ese pasaje, me va a ayudar realmente a comprender en qué contexto específicamente me está hablando. Y podemos pensar de manera general en 5 contextos que es importante considerar. El literario, que ahorita Mara nos va a compartir un poco más sobre esto, histórico, cultural, o sea, en qué momento de la historia, cuál era la cultura que se estaba viviendo en ese momento, el contexto geográfico, el lugar, obviamente, donde se estaba desarrollando ese pasaje en
en el que estoy leyendo, por ejemplo, y teológico, que era específicamente también lo que el autor de ese libro conocía acerca de Dios que está mostrándome aquí. Entonces, eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que hay prácticas y hay historias que quizá se aplicaban en ese momento o era relevante en ese momento específico, pero hoy en día quizá no va a ser así. Por ejemplo, vamos a hablar más adelante de esto en otro episodio, pero tenemos un ejemplo muy común que es cuando Pablo en el Nuevo Testamento dice que las mujeres se pongan velo. En ese tiempo, ¿verdad? Sabemos que la cultura era así para las mujeres, tenían que usar el velo. Eso está diciéndome entonces que yo como mujer no puedo orar para nada o que Dios no me va a escuchar a menos que traiga un velo en la cabeza. Entonces ahí es donde entra el contexto y es muy importante por eso estudiar la Biblia a la luz de lo que estaba sucediendo en ese momento. Sí, y ahora ya entendiendo esos contextos y subcontextos, también, como decías, que están los estilos literarios y uno de ellos es el narrativo. Narrativo quiere decir que son historias, ¿no? Nuestro cerebro, los seres humanos entendemos mucho a través de historias y las historias que encontramos en la Biblia, como todas las historias, tienen igual un personaje o varios personajes, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y tal vez vamos a ver personajes que no son perfectos, que tal vez toman decisiones, malas decisiones, que tal vez no les va bien por las decisiones, más bien no les va bien por las decisiones que tomaron, pero lo que podemos aprender de estas historias es que, bueno, primero eran humanos igual que nosotros, imperfectos y cometen errores, pero aprendemos de los errores de ellos y también de cómo Dios aún cuando el humano cometió ese error, demuestra su gracia y podemos ver el carácter de Dios y su amor por nosotros, por la humanidad, aún aunque somos tan imperfectos. Creo que eso es lo que podemos aprender también de estas historias narrativas. Así es. Y aunado a eso, Mara, también un componente muy importante que, por así decirlo, complementa a esta narrativa es la poesía bíblica, ya sea en verso o en prosa, pero lo que nos permite la Biblia observar a través de los diferentes salmos, proverbios y todo eso es ver específicamente cuál era la reacción de esos personajes en la narrativa en cierto momento, cómo fue que respondieron. Y eso no nada más nos ayuda, por ejemplo, nosotros hoy en día a leer esa parte poética e identificarnos con los personajes, pero también nos ayuda a comprender aún más esos, por así decirlo, sentimientos humanos que los personajes bíblicos estaban experimentando o cómo estaban respondiendo ante Dios. Entonces, ese también es otro estilo literario que es de mucha importancia en la Biblia. Y bueno, vamos a pasar ahora a la parte de la relevancia. ¿Por qué podemos decir que hoy en día la Biblia sigue siendo relevante? Yo creo que, no sé, yo creo que la mayoría podría pensar que porque la Biblia fue escrita hace miles de años y escrita para diferentes públicos, pues pensar que no es aplicable o que no es relevante para hoy en día. Pues no sé, aquellos tiempos eran súper diferentes y ahora estamos viviendo pues más modernos y muy diferente. Pero simplemente por decir, pongámonos a pensar en los diferentes estándares de la belleza. En aquel entonces, una mujer bella era una mujer llena, porque mostraba como capacidad para cargar bebés. Ahora, el estándar de belleza es estar delgadísima, porque lo vemos en las pasarelas. Pero aunque los modos de pensar son diferentes, aunque los estándares de belleza son diferentes, la Biblia sigue siendo relevante en el aspecto de que habla al núcleo del problema, que es el pecado. O sea, el pecado
se verá superficialmente diferente a como hoy, a como se veía en aquellos tiempos, pero profundamente sigue siendo el mismo. Sigues viendo la avaricia, el adulterio, el crimen, el egocentrismo. O sea, es el mismo. Sí. Sí, de hecho, o sea, esos tiempos, como dices, eran tan diferentes y en los libros del Pentateuco, por ejemplo, que es Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, podemos ver muchas reglas, como que dicen, no harás esto, no comerás esto o te vestirás de cierta forma. De hecho, son como más de 600 leyes que al leerlas tenemos que tener en mente este contexto histórico, porque fueron dadas a Israel en un tiempo específico por razones específicas. Y de, creo que una de las razones por la que Dios les da estas tantas reglas a su pueblo es porque quería ver que se destacara su pueblo en medio de la cultura. Y podemos aprender de la sabiduría de Dios y del amor hacia su gente. Así es, o sea, yo creo que ese ejemplo que mencionabas es importante porque a lo mejor a veces podemos encontrarnos con esos pasajes en la Biblia que para nada decimos se aplica hoy en día a mi vida, pero podemos aprender el carácter de Dios a través de eso. Y en esta cuestión también de la relevancia entra el mensaje bíblico, porque el mensaje bíblico ha sido y continúa siendo el mismo desde cuando se escribió la Biblia hasta este día. Y si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, sería la palabra salvación. En el Antiguo Testamento comienza la historia de salvación desde el momento en el que nosotros vemos a Adán y Eva que cometen el pecado de desobedecer a Dios y que Dios obviamente no los mata en ese momento. Y a pesar del pecado, Dios provee el medio para que su pueblo pudiera continuar la relación con Dios. Entonces, vemos esta parte de la salvación en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a través de sacrificios que se tenían que hacer, cosas que la gente que el pueblo de Israel tenía que guardar. Y después llegamos a la parte, por así decirla, intermedia de la salvación, al camino a la salvación, que viene a culminarse en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo, a través de su muerte y resurrección. Y después el Nuevo Testamento sigue con esto de la salvación, ahora predicando ese mensaje, ese sacrificio de Jesús a la gente, y el Nuevo Testamento nos muestra quiénes van a heredar esa salvación. Todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo. Entonces, es muy importante y muy interesante ver cómo ese mensaje de salvación sigue siendo, cómo Dios a través desde Génesis hasta el último libro Apocalipsis, Dios establece sus pactos, sus promesas y cumple esos pactos y promesas. Entonces, ese es el mensaje que tiene la palabra de Dios y al cual podemos seguir recurriendo el día de hoy. Sí, yo creo que no solamente es importante entender cómo se compiló, los contextos, los autores y todo, pero también cómo aplica a nuestras vidas y qué aplica y qué no aplica. Y para saber eso es muy, muy, muy importante la hermenéutica. Y la hermenéutica es la técnica o el método de interpretación de los textos. Y las 3 reglas más importantes de hermenéutica es contexto, contexto, contexto. O sea, es súper, súper importante. Pero con el contexto entendemos, o con la hermenéutica, entendemos si un pasaje, un versículo es descriptivo o prescriptivo. Y la diferencia de esta es que el pasaje que es descriptivo, pues simplemente nos está relatando, nos está diciendo lo que sucedió. Y el prescriptivo nos está diciendo específicamente si debemos de hacer algo, o nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que seguir. Sí, y para un estudio también más entendible de la Biblia, un método inductivo, hay 4 puntos principales, que es la observación, la interpretación,
correlación y aplicación, que es para, por ejemplo, cuando estoy leyendo la Biblia, la observación, ¿cómo la uso? Bueno, interrogamos el texto, cuestiono el texto. Me pregunto, ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué? ¿Quién está hablando a quién? ¿Qué está tratando de decir? ¿Cuándo lo están diciendo? O sea, ¿en qué tiempo se dijo también? ¿Y cuál es el contexto? Ajá, ¿ves? Sí. Y así vemos lo que realmente nos está diciendo el texto. Ahora, en la interpretación ya vemos lo que realmente el texto significa. Ahora, en la correlación tenemos que ver si hay versículos paralelos o cruzados, si el autor está hablando del mismo tema, tal vez en otras palabras, tal vez en ese mismo libro o en otros libros que hayan sido del mismo autor. Y luego, en la aplicación, la pregunta que me haría es, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Qué puedo aprender de este pasaje? Sí, muy importante. Gracias de verdad a ambas por darnos esos puntos muy prácticos de cómo podemos aplicar la Biblia. Y también otra cosa que podemos agregar es que la Biblia, ya que es la palabra de Dios, es el principal medio por el cual yo voy a conocer de Dios y voy a saber lo que dice acerca de cómo debo de responder a Él. La oración es importante también porque nos comunicamos con Dios por medio de la oración, pero en la Biblia vemos todo quién es Dios y lo que hizo. Entonces, es importante que nosotros entonces pongamos la Biblia arriba no solamente de las corrientes o la filosofía del mundo en el que vivimos, sino también de nuestra propia vida. Sí, o sea, de preferencias, de Exacto. Sentimientos, de ideologías, de todo. Así es. La Biblia tiene que ser el centro, tiene que estar encima de nuestros propios pensamientos para quienes decimos seguir a Dios, porque hay muchas veces que es muy tentador agarrar la Biblia, ver qué pasaje, qué texto me va para lo que estoy haciendo y muy bien. Pero no, como ya hablamos del contexto, muy importante, no se puede hacer eso. Tenemos que recordar que al leer la Biblia tenemos que tratarla no solamente como algo separado, sino como parte de un todo. Entonces, mientras más yo ponga la Biblia arriba de mi vida como centro de todo, más no solamente voy a poder conocer a Dios, pero en verdad voy a poder crecer en mi vida espiritual. Sí, este es un tema de verdad muy, muy importante porque como se escucha ahorita mucho de que pues la vida, digo que la Biblia no es aplicable, que la Biblia pues es antigua, que la Biblia tiene muchos errores. Entonces, es muy importante entender que la Biblia tiene valor, que no tiene error en su mensaje, no tiene error en su mensaje y que es activa, que habla a nuestros corazones, que Dios la usa para tocar nuestros corazones, para transformarnos y pues para conocer más de Él. Exactamente. Tocamos ¿Ya? todos los temas, Acabamos. las preguntas. Sí. Sí. Lo tratamos de hacer en el tiempo más breve. Perdónenos que fue súper Un poco extenso, pero Estuvo largo. muy denso, sí, pero era muy importante. importante. Uh-huh. Tómense un tiempo para procesar toda esta información y analizarlo y realmente tal vez esperemos que estos métodos de estudiar la Biblia, de saber cómo es relevante para nuestra vida, les hayan servido y lo puedan aplicar en sus vidas y al leer la Biblia. Nos vemos en nuestro próximo episodio y gracias por No escucharnos. olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @Hablemos de Verdad Podcast y luego en Facebook estamos Hablemos de Verdad. Entonces ahí nos pueden mandar sugerencias o preguntas, sugerencias de temas que igual y
para ustedes son importantes. Entonces, por favor, contáctenos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye. Nos vemos.